buenas tengan todos. Les habla el doctor Evidio García, especialista en medicina familiar y microbiología, y a propósito de la pandemia del COVID-19 que azota nuestro planeta, los medios de comunicación se hacen eco de los avances que han tenido varios países en la elaboración de una vacuna efectiva capaz de frenar esta enfermedad. Y por eso, en este video hablaremos sobre la historia de las vacunas y cómo han evolucionado desde la primera vez que se utilizaron hasta la actualidad. Una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Normalmente una vacuna contiene elementos que se asemejan a un microorganismo causante de la enfermedad y a menudo se hace a partir de formas debilitadas o muertas del agente etiológico, sus toxinas o alguna de las proteínas de superficie. El agente estimula el sistema inmunológico del organismo a reconocer al agente como una amenaza, destruirlo y guardar una memoria inmunológica del mismo, de modo que el sistema inmune puede reconocer y destruir más fácilmente cualquiera de estos microorganismos que encuentre posteriormente. Las vacunas se usan con carácter profiláctico, es decir, para prevenir o aminorar los efectos de una futura infección por algún agente patógeno. El intento de la vacunación ha acompañado históricamente al hombre, quien ha intentado encontrar protección real contra las enfermedades infecciosas que diezman pueblos enteros. Los datos más antiguos que se conocen sobre la historia de la vacunación datan del siglo VII, cuando budistas de la India ingerían veneno de serpientes con el fin de ser inmunes a sus efectos. En China se practicaba la variolización como medio de prevención de la viruela desde el siglo X de nuestra era. Por aquel entonces un monje taoísta de Meishan llevó el método a la capital del imperio a petición del primer ministro Wang Dan. Este método consistía en inocular el virus de la viruela de un enfermo a una persona susceptible, sometiendo además las pústulas y el almizcle a un proceso de ahumado con el propósito de disminuir su virulencia. Siglos más tarde, la británica Lady Mary Wortley, en un viaje a Turquía, observó cómo los circasianos se pinchaban con agujas impregnadas en pus de viruela de las vacas para no contraer nunca la enfermedad. Entonces inoculó a sus propios hijos y a su regreso a Inglaterra en 1721 repitió y divulgó el procedimiento entre las personas, siendo una de las mayores aportes a la introducción de la inoculación en Occidente. Ya a mediados del siglo XVIII, el médico inglés Francis Home realizó algunos intentos de inmunización contra el sarampión, pero sin lugar a dudas, el también inglés Edward Jenner fue quien marcó una nueva etapa en la historia de la inmunización, conociéndosele mundialmente como el padre de la vacunación. En 1768, cuando aún era estudiante de medicina, Jenner oyó que una campesina le planteaba que ella no podría padecer la enfermedad, pues ya había sido afectada por la viruela del ganado vacuno. En 1775, Jenner empezó un minucioso estudio sobre la relación entre la viruela bovina y la de humanos. Después de experimentar con animales, descubrió que si tomaba un extracto de una llaga de viruela bovina y se le inyectaba a un ser humano, esa persona quedaba protegida contra la viruela. El 14 de mayo de 1796, inoculó al niño James Philip la linfa de una pústula de viruela obtenida de una ordeñadora que había contraído la viruela vacuna. Posteriormente, para comprobar la eficacia de la vacunación, inoculó al mismo niño con virus de la viruela humana y este nunca enfermó. Impávido, Jenner experimentó con varios niños, incluyendo su propio hijo de 11 meses. En 1798 publicó su investigación en la que acuñó el término vacuna, proveniente del latín vaca. El principio de la vacuna de Jenner es el mismo de hoy en día, aunque el método es más simple y efectivo. Aunque las evidencias eran alentadoras, Jenner no podía explicar la razón por la que el método era efectivo, pues aún no se habían descubierto los virus. Lo cierto era que la inoculación del virus de la viruela bovina había producido un grado de protección definitivo contra la viruela humana. En menos de 10 años esta vacunación se había extendido por el mundo entero. Edward Jenner escribió un libro sobre su descubrimiento. Doctores de todo el mundo estaban interesados y Jenner les mandaba muestras de su vacuna. Se volvió tremendamente famoso. Reyes y emperadores le mandaban regalos. El Parlamento británico le dio una importante suma de dinero para agradecerle por su trabajo. Aunque se volvió muy rico, siguió su vida tranquila en la misma casa de siempre y continuó trabajando como médico rural, atendiendo a ricos y a pobres por igual. A estos últimos los vacunaba gratis en una cabaña pequeña que tenía en su jardín. En un solo día, en el año 1800, vacunó casi 200 personas. Durante la guerra entre el Reino Unido y Francia, Jenner le pidió al emperador Napoleón que liberara a algunos prisioneros, y Napoleón lo hizo, diciendo que no le podría negar nada a Jenner. Era todo un héroe. Cuando murió en 1823, uno de sus amigos dijo que nunca había conocido un hombre con un corazón tan cálido. Su vacuna fue mejorada por científicos como Louis Pasteur.
Una campaña mundial de vacunación redujo año tras año los casos de viruela, hasta que en el año 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró que el mundo estaba libre de este flagelo. Ya a finales del siglo XIX se habían realizado importantes investigaciones en el campo de la microbiología y la inmunología, y un ejemplo de ello lo constituyen los descubrimientos del químico y biólogo francés Louis Pasteur, quien dio un gran paso adelante en la historia de las vacunas, al demostrar que al administrar una forma debilitada o atenuada del microorganismo que produce la infección, se consiguen unas defensas más puras que introduciendo un germen productor de otra enfermedad similar a la que se quiere prevenir, como había hecho Jenner. Pasteur desarrolló la vacuna contra el cólera de las aves y contra el carbunco aplicando su descubrimiento sobre la atenuación. En 1885 también realizó la primera inoculación de una vacuna antirrábica humana, siendo el niño Joseph Meister el primer ser humano protegido contra esta enfermedad. Este experimento armó un gran revuelo y fue muy censurado porque suponía la introducción deliberada de un microorganismo mortal en el cuerpo humano. Naturalmente, se trataba de un microorganismo debilitado, tratado de forma conveniente en su laboratorio, y el éxito del experimento fue rotundo. En ese mismo año, el bacteriólogo español Jaime Ferrán descubre una vacuna anticolérica, que es ensayada en la epidemia de Alicante con resultados satisfactorios. En 1892, Havkin, bacteriólogo ruso nacido en Odessa, preparó la primera vacuna contra la peste bubónica. En 1896, Frenkel, Beumer, Paper y Gray comienzan la primera vacunación antitifoidea con fines profilácticos. El siguiente paso en el desarrollo de la vacuna fue la inoculación química de toxinas, y así se consiguieron los primeros toxoides, como el tétano y la difteria. Otras vacunas desarrolladas con gran éxito fueron la vacuna contra la fiebre amarilla en 1935 y la vacuna contra el virus de la influenza A en 1936. Una mención especial se merece el caso de la vacuna contra la poliomielitis. Esta enfermedad se considera el problema de salud pública más peligroso de los Estados Unidos de posguerra. Las epidemias anuales eran cada vez más devastadoras. La de 1952 fue el peor brote de la historia de esta nación. De los casi 58.000 casos reportados ese año, 3.145 fallecieron y 21.269 quedaron afectados por parálisis, siendo niños la mayor parte de las víctimas. Según los historiadores, la reacción pública fue similar a la de una plaga. Los ciudadanos de las áreas urbanas pasaban aterrorizados cada verano, la época del año en que regresaba este espantoso visitante. Como resultado, los científicos se embarcaron en una carrera frenética para encontrar un tratamiento o una forma de prevenirla. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, fue la víctima más reconocida en el mundo que sufrió esta enfermedad y fundó la organización que patrocinó el desarrollo de esta vacuna. En 1947, el científico estadounidense Jonas Edward Salk aceptó un nombramiento de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh y lideró un proyecto para estudiar a los virus causantes de esta enfermedad. El proyecto se extendió hasta llegar a desarrollar una vacuna contra la polio y se dedicó por completo a este trabajo durante los siguientes 7 años. El comité seleccionado para aprobar la vacuna de Salk fue el programa más elaborado de su tipo en la historia, con 20.000 médicos y agentes de la salud pública, 64.000 académicos y 20.000 voluntarios. Más de 1.800.000 niños en edad escolar formaron parte del comité de prueba. Cuando se hizo pública la noticia del éxito de la vacuna, el 12 de abril de 1955, Salk fue aclamado como un hombre milagroso y el día se convirtió en una fiesta nacional. Había llevado a cabo su tarea únicamente para desarrollar una vacuna segura y efectiva lo más rápido posible, sin interesarse por su beneficio personal. Cuando le preguntaron en una entrevista televisiva quién poseía la patente de la vacuna, Salk respondió que no había patente, de la misma manera que no tiene patente el sol. 2 años más tarde, el virólogo polaco nacionalizado estadounidense Albert Bruce Sabin dio a conocer una nueva vacuna contra la poliomielitis, en la cual se utilizaban virus atenuados. Sabin se negó a patentar también su descubrimiento y tampoco reclamó ganancia alguna. Esta vacuna se administraba de forma oral y se sumó a los esfuerzos de las naciones para combatir este terrible flagelo, erradicándose en varias naciones, gracias a la implementación de campañas donde se utilizan ambas vacunas. Después de la vacuna antipolio, se desarrollaron vacunas frente al sarampión, la parotiditis y la rubiola. La vacuna contra la varicela se creó en la década de los años 70 en Japón. Durante las décadas de los años 1970 y 1980, se introdujeron las vacunas formuladas con proteínas purificadas o polisacáridos capsulares que ya no portaban células o microorganismos completos, sino una pequeña parte de los mismos, suficiente para crear respuesta defensiva frente a la enfermedad. Ejemplo de ello son la vacuna antimeningocócica, la vacuna antineumocócica y la primera generación de vacunas frente al hemófilos influenzae tipo B. Posteriormente, se inició la era de las vacunas conjugadas.
y más adelante el uso de la ingeniería genética para la formulación de las vacunas ADN recombinantes, como la de la hepatitis B, autorizada en 1986. Uno de los descubrimientos más importantes que puso en alto la medicina latinoamericana en el campo de la vacunación lo llevó el equipo de trabajo liderado por la doctora Concepción Campa Huergo, científica y médico cubana, cuya investigación permitió desarrollar la única vacuna con eficacia comprobada que existe en el mundo para combatir la meningitis B y C, que se lleva aplicando desde 1988 en muchos países, con gran efectividad. El desarrollo de las vacunas ha seguido un ritmo muy acelerado y ya en las primeras décadas del siglo XXI se disponen de vacunas contra el virus del papiloma humano, vacunas experimentales para prevenir la adicción a la cocaína, vacunas para prevenir enfermedades por la influenza A, H1N1, así como diferentes vacunas para combatir enfermedades catastróficas como el cáncer y un sinnúmero de otras que se encuentran en estudio. En realidad, se puede decir que como ocurre en otras áreas de la medicina, la historia de las vacunas no ha hecho más que comenzar y se continúa investigando para crear nuevas vacunas para viejas o nuevas enfermedades, como es el caso del VIH-Sida o el SARS-CoV-2. Y esto es todo de momento, amigos. Espero que les haya sido útil el video. Suscríbete, compártelo, dale like y escribe en la caja de comentarios sobre nuevos temas que te sean de interés. Muchas gracias.